Y vamos a profundizar en este tema con el internacionalista Jesús López Almejo, a quien saludamos, por supuesto, con mucho gusto. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento de estar con ustedes, listos para darle el análisis. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos, tocayo, es clara. El riesgo que corren los estados y qué tan común es lo que se puede considerar, tú eres el experto, tú nos corriges, la privatización de la seguridad nacional con la participación de estos grupos de mercenarios que operan de esta forma como Wagner, oye. Pues mira, ahora Wagner se puso de moda por el tema de la guerra de Rusia en Ucrania y por las batallas de Soledar y de Bakhmut, precisamente en Ucrania, por las sendas victorias que obtuvo. Y ya desde la época de Siria se hablaba de que el grupo Wagner hacía las labores sucias que el ejército ruso, por el derecho internacional, se veía privado de utilizar. Es bastante común, sobre todo a finales de los años 90, con el fin de la Guerra Fría, países como Canadá, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, son famosos por la creación de estos grupos. Por ejemplo, el grupo Blackwater, que se creó para combatir en Irak y en Afganistán, empezando por la cuestión de ir preparando 100,000 elementos del ejército de Estados Unidos. Está también, por ejemplo, ese otro grupo que se llama The Fion International, que tiene sede en Lima, Perú, y que se encarga de reclutar latinoamericanos para ayudar en los esfuerzos de guerra estadounidenses. También está Triple Canopy, o por ejemplo Garda-Ward, que son entre canadienses y británicos que se dedican a juntar excombatientes de diversas guerras o veteranos de guerra y le brindan seguridad. ¿Qué riesgos tienen para los estados, tocayo? Pues mira, yo recuerdo un ejemplo particular en Sudán, las milicias Janjaweed, también un grupo privado que trabajaba para el gobierno de Jartum, masacró a los negros de Darfur allá por el año 2003 en lo que se conoció como el genocidio de Darfur. Cuando le reclamaron de la Corte Penal Internacional al gobierno de Sudán, el gobierno de Sudán dijo: no, yo no fui, fueron las milicias, pero esas milicias no tienen nada que ver con el ejército. Se lavó las manos, y eso en buena medida es lo que hemos estado viendo, que los mercenarios trabajan para donde les dan dinero, trabajan para quien les paga, pero no se sujetan al derecho internacional. Cuando las autoridades internacionales empiezan a les reclaman pues respeto al marco jurídico internacional, ellos lo que terminan diciendo: nosotros no tenemos que ver con estos mercenarios, y bueno, pues de alguna manera se dedican a contratarlos para que les hagan el trabajo sucio, pero lavarse las manos a la hora que los llamen a rendir cuentas. Qué gusto saludarte, Jesús. Te habla Belinda Urías. Yo quería preguntarte si pueden realmente retar a los estados. Pues en parte sí los pueden retar, sobre todo los pueden sabotear, en el sentido de que si el grupo Wagner hubiera insistido en llegar hasta Moscú y de pronto tanto de las guardias de Chechenia como el mismo ejército ruso hubieran combatido contra ellos, que ahora está diciendo Prigozhin desde Bielorrusia que nunca tuvieron la intención de levantarse en armas, aunque sí le dijeron a Putin que había hecho la elección incorrecta y que por esa razón iban a tener un nuevo presidente en Rusia. Si hubieran descontrolado bastante, hubieran debilitado el frente contra Ucrania y hubieran hecho también que el gobierno ruso destinara recursos. Ya había declarado una ley marcial, es decir, llevar la paranoia de la guerra a la propia Rusia, y esto pues hubiera ralentizado otros esfuerzos bélicos. Sí, definitivamente sí desafían a los estados porque los exhibe como violadores del derecho internacional, los cuales se han comprometido a respetar para la coexistencia pacífica, y por otro lado, por los grandes recursos económicos que destinan para que estos grupos de mercenarios hagan el trabajo sucio que los ejércitos se ven impedidos de hacer, sobre todo cuando hay problemas de guerra de guerrillas. Oye, tocayo, también un punto que queremos tratar contigo, por supuesto, el manejo informativo, porque durante horas hubo medios de comunicación que hablaban de un golpe de Estado en Rusia, como si esto fuera muy fácil de llevar a cabo, y además una especie de guerra civil. ¿Cuál es la valoración que tú haces al respecto de todo el manejo informativo que se ha estado dando precisamente de este conflicto entre Ucrania, Estados Unidos, la OTAN con Rusia? Mira, desafortunadamente sí vemos cómo se han autodesacreditado los medios internacionales de Occidente, se han desacreditado porque confunden en sus análisis y en sus evaluaciones sus deseos con los análisis objetivos en los que hay que revisar los límites y los alcances, los riesgos y desafíos que cierto tema o cierto problema representan. Y lo que estuvimos viendo
a un montón de pseudoanalistas, digo pseudos porque hablaron más bien de sus deseos, de alguna manera también influidos por su rusofobia, y entonces ya decían que Lukashenko, su familia, había huido en un avión y que tenía rumbo desconocido, que el mismo Lukashenko iba a sufrir un golpe de estado, que Vladimir Putin ya se encontraba a 1000 kilómetros de distancia de Moscú, que no sabían en dónde estaba, que se había dado a la fuga, que prácticamente nada sería igual al día siguiente. ¿Y qué es lo que vimos, Jesús? Que efectivamente en cuestión de horas se desactiva el cuartelazo al que muchos le llamaron golpe de estado, y estuvimos viendo una serie de rezos, de premisas, de deseos, más que de análisis con límites y alcances, lo que nuevamente nos vuelve a refrescar el asunto de que podemos tener opiniones diferentes, podemos tener análisis diferentes, pero con el paso del tiempo, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Jesús, pues prácticamente la guerra es un gran negocio, ¿no? Sí, por supuesto, la guerra es un gran negocio, y nada más para que nos demos una idea, desde el 24 de febrero del año 2022 a la fecha, las acciones de las 10 primeras empresas que producen y comercializan armas, por ejemplo como Raytheon o Martin Lockheed, ya se han aumentado hasta en 10 veces más de lo que estaban en ese momento. Entonces, sí es un gran negocio porque las guerras obligan a producir armas, las guerras obligan a comerciar, y cuando las partes enfrentadas en contienda han consumido bastante artillería, estas se ven obligadas a comprar armas al precio que se las vendan. Así que definitivamente el sufrimiento humano pasa a segundo lado en este contexto de la necropolítica que hace de la guerra un gran negocio. Tocayo, regresar un poco a lo que mencionabas. Este grupo, por ejemplo, Wagner, ya hacías la similitud de los que operan precisamente con Estados Unidos, con otras naciones de primer mundo. ¿Hacia dónde se dirige precisamente las confrontaciones ya en el marco de lo que algunos llaman una nueva guerra fría, cuando surgen este tipo de grupos protagonizando escenarios como el que vimos? Mira, es complicado saber hacia dónde se dirigen. Lo que sí creo es que mientras la paz no sea redituable como negocio, entonces van a seguir optando por crear condiciones para crear los escenarios, generar los escenarios que ahora sí que más dinero les dejan, tanto a grandes empresas del armamento, pero ojo, también a las grandes empresas de los medios de comunicación, también a ciertos políticos que se benefician de situaciones caóticas. Hay un autor en Estados Unidos que se llama Peter Katzenstein. Este señor escribió un libro sobre el poder proteano y decían que el miedo y la incertidumbre llevaban a los individuos a realizar cosas y a aceptar cosas que en condiciones normales jamás aceptarían. De tal suerte pues que eres capaz de gastar, eres capaz de consumir o eres capaz de obedecer por miedo y por incertidumbre cosas que en un ambiente normal jamás aceptarías o comprarías cosas que jamás comprarías. De tal suerte, Jesús, que yo considero que mientras unas condiciones determinadas hagan un negocio bastante lucrativo, a ese es al que van a seguir apostando, porque finalmente el miedo y la incertidumbre venden, y venden a proporciones increíbles. Jesús, ¿Ucrania es el nuevo foco de reconstrucción de Estados Unidos? ¿Quiénes ganan? Bueno, se puede considerar que sí, pero también puede ser el foco de perdición, y me explico por qué. Dice Jeffrey Sachs, un profesor de la Universidad de Columbia, recientemente decía que para Rusia, aunque lo fuera o no, desde Rusia se ve como un problema existencial, no se ve como un sueño guajiro de una expansión, de recuperar el imperio de Pedro el Grande, se ve como un tema de existencia de la propia Rusia. Ya lo decía Vladimir Putin, se trata de la no desintegración y del derecho de Rusia a existir. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto ha dicho, primero dijeron que no sabían nada y después decían que los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya con una semana de antelación sabían, ha insistido que el tema de Ucrania es fundamental porque Ucrania se convierte en ese muro de retención. En la geopolítica le llamamos a estos estados tapón, en este muro de contención de Rusia, que finalmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó para mantener a raya a Moscú, primero como Unión Soviética y ahora como Rusia. Yo considero que así como Jeffrey Sachs, profesor de Columbia, considera que el tema de Ucrania es existencial para Rusia, también es para la OTAN, porque desde que se acabó la Guerra Fría no se había presentado otro reto tan grande para esta organización militar que estaba a punto de morir
como el que se tiene en Ucrania, de tal suerte que si falla, ahí se estaría sembrando también, pues ahora sí que los cimientos de su propia tumba. Jesús López Almejo, como siempre, de verdad, tocayo, un placer platicar contigo aquí en Noticias 360 de la tarde. Muchas gracias, les agradezco la invitación y estamos a la orden. Así es, Jesús, gracias por acompañarnos. Nosotros llegó el momento de ir a un corte, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque aún hay más aquí en Noticias 360, segunda emisión.